Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde, como ya lo saben, amigos, estamos difundiendo la investigación que se realiza al interior de esta casa de estudios. Hoy para mí es un gran honor recibir esta mañana al doctor Adolfo López Suárez, que es investigador del Instituto de Estudios sobre la Universidad, de esta Universidad Autónoma del Estado de México, pero también es catedrático distinguido de muchísimo tiempo atrás de la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta misma Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor se ha distinguido porque es un hombre que se ha formado como psicólogo inicialmente, tiene un doctorado en pedagogía, y una de sus preocupaciones por las cuales está puesto como investigador es saber qué está pasando con la psicología como ciencia, cómo se está impartiendo, qué está sucediendo con los psicólogos. Y bueno, doctor, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a usted. Y lo primero que me gustaría preguntarle es, mire, la psicología parece que está en una crisis. Porque a pesar de que hace tanta falta para la atención de la sociedad en general, se imparten múltiples escuelas, pero no todas tienen un registro ni un nivel de calidad favorable. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Nos podría usted comentar algo al respecto, por favor? Sí, yo creo que la psicología es víctima de su propio éxito. La psicología creció enormemente en todo el mundo, en particular en México, a partir de los 80s. Fue la carrera de mayor crecimiento en algunos años. Y bueno, responde a necesidades enormes, ¿no? Que van desde los problemas de salud mental, la eficacia laboral, la vida en comunidad, hasta áreas, quizá el área más delicada que hay en este momento, que conocí bien hace un tiempo, el mayor problema que tiene el país a secas, que es el de la seguridad. Nos negamos a reconocer que es un problema de conducta y todo lo queremos resolver vía leyes y policía, ¿no? Entonces, ante esta demanda, pues, se ha multiplicado el número de carreras. También habría que tomar otra variable importantísima sobre la que no quisiera profundizar para no perdernos, que es el crecimiento de la educación superior en sí. Ya estamos de lleno en la cuarta ola. Principios de siglo fue la primaria, mediados de siglo la secundaria, en el tercer cuarto empezó el nivel medio superior y ahora estamos en un crecimiento explosivo de la educación superior. Masificada, ¿no, doctor? Enorme, gigantesco, cambios tremendos que valdría mucho discutir, pero no es el tema ahora. Solo apuntaré que el primer país en América que reconoce que la educación superior debe ser gratuita y obligatoria es Chile, y lo están logrando en este momento, que además de ser una educación de calidad, debe ser una educación gratuita. ¿Sí? Sí, y entonces, ¿qué está sucediendo con la psicología cuando no tiene unos estándares establecidos para ser impartida con calidad en las diferentes escuelas donde se imparte? Pues ese es el problema, mire usted. Hasta finales de los 70s, realmente, pues, si quisiéramos marcar un año sería 1968, el diseño curricular se asumía como totalmente autónomo. Cada universidad diseñaba sus currículas y no tenía por qué preguntarle a nadie, sobre todo si eran autónomas, pero aun cuando no fueran autónomas. Y realmente lo que había en aquel entonces, en el mejor de los casos, era listas de temas para cada asignatura, claro, y en el mejor de los casos una lista de asignaturas que era el plan de estudios. De currículum realmente nadie hablaba antes de los 70s en México. Posteriormente viene el desarrollo curricular y se entiende que se requiere planear la educación, que la educación no se puede desarrollar al sentimiento, que cada maestro llega y enseña lo que se le da la gana o lo que su capacidad le permite, claro, sino que debe haber una planeación y debe haber controles. Pero seguía siendo autónoma.
El gran cambio se da en México cuando se inicia la internacionalización, primero con el GATT, posteriormente con el Tratado de Libre Comercio. Entonces se habla de la práctica transfronteriza, que podemos ejercer la carrera en diferentes países sin restricciones. Claro que eso no lo hemos alcanzado en México, pero es sin duda un horizonte. Claro. Yo creo que es una tendencia inevitable, creo que eso no se podría evitar. Y entonces viene el problema de, bueno, pero ¿cómo yo sé que los psicólogos que tú formas tienen la misma calidad que los que yo formo? ¿Cómo sé yo que tienen un mínimo de competencias? Este asunto de las competencias se comienza a discutir hasta hace no más de 2 décadas, 15, 20 años. O sea, realmente está empezando este movimiento de estandarizar, digamos, de internacionalizar en México, los parámetros de la psicología en México. En México sí, a nivel internacional, ¿no? Ya hay parámetros. No, mire usted... ¿Qué dimensiones son las que tiene esto actualmente? Un poco antes de esto, ¿cuáles son los antecedentes? Hay 2 grandes modelos, desde el siglo XIX por lo menos, que es el americano y el europeo. Ah, muy bien, sí. En América, la APA se crea en 1892. Ese es un dato importantísimo. Si nosotros aceptamos que 1879 es el año en que se comienza a formar psicólogos profesionalmente en el laboratorio de Wundt, que no nació ahí la psicología, como dicen bueno, dicen que experimental, ¿no? No, de ninguna manera. No, tiene antecedentes. Claro, Fechner. Múltiples y todo, de hecho, Wundt dice que todo se lo debe a Fechner. Sí. Lo dice en su libro principal. Sí. No, realmente lo que ocurre en 1879 es que por primera vez se comienza a enseñar psicología en una universidad y a formar psicólogos. Y esto es muy notable que muchos de los psicólogos que se forman con Wundt son estadounidenses, norteamericanos. Entonces es verdaderamente sorprendente y poca gente lo analiza, es verdaderamente sorprendente que apenas 13 años después de que se funda el laboratorio de Wundt, se crea la Asociación Americana de Psicología, la APA, en Estados Unidos obviamente, se crea con 31 miembros, que digo, para la época eran muchos. Muchos, sí. 31 miembros, 13 años después. Y entonces desde ahí se comienzan a preguntar, estamos hablando de finales del siglo XIX. Claro. Sí. La APA alegremente tiene 120 años. Y desde ahí se comienzan a preguntar, bueno, ¿y qué es un psicólogo? ¿Y cómo se debe formar un psicólogo? ¿Y cuáles son los criterios básicos que debe cumplir la formación de un psicólogo? En esa época ni en Estados Unidos se hablaba de currículum, para pronto. ¿Y hay alguna propuesta contemporánea respecto de esto? ¿Cómo no? ¿Nos puede Hay ampliar? 2 en América, que es la más antigua. Está el Core Curriculum of Professional Psychology. Traducido sería el núcleo del currículum de la psicología profesional, que es lo que cualquier psicólogo debe saber para poder ejercer la profesión. ¿Y los elementos básicos de esta formación, cuáles son? ¿Nos podría ilustrar? Es muy largo, pero vienen precisos en mire usted, el problema del currículum es la evaluación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se evalúa lo que debe tener un psicólogo? Sí. Estados Unidos tiene un sistema que se llama APS, Advanced Placement in Psychology, que evalúa a los psicólogos que quieren certificarse. La política en Estados Unidos es: no me interesa dónde estudiaste. Si tú quieres ejercer dentro de mi colegio, tienes que someterte a una evaluación. Y ahí viene definido todo el núcleo del currículum, las áreas precisas, así de memoria, historia de la psicología, bases biológicas del comportamiento, etc. Bien. Mire, ya ve. Y en Europa está el sistema
que ahorita se lo leo porque siempre se me olvida, No, el EFPA, que son los estándares de psicología. Ah, muy bien. Claro Ajá. que debemos decir que mucho antes de las experiencias europeas son las americanas, muchos años antes. Sin embargo, en Europa ha crecido mucho porque al formarse la Comunidad Europea se presenta el problema de que ya no puede haber restricción legal alguna para que los psicólogos españoles trabajen en Alemania, Italia, donde se les dé la gana. Órale, ajá. O sea, hay una apertura grande. Total, absoluta. Ya la Comunidad Europea no hace distinción entre lo profesional, lo laboral, etc. Todo el mundo puede circular. Y entonces allí tienen un sistema que se conoce como Europsai, que son los estándares de psicología a evaluar en Europa para ser certificados, y son los mismos que aplican en todos los países de la Comunidad Europea. Doctor, si me permite entonces, estas son las dimensiones actuales. ¿A dónde se pretende llegar con esta internacionalización de la psicología? Ese es el tema que más nos debería preocupar a los psicólogos mexicanos. Mire, hay dos grandes dimensiones. Sí. Una es la formación. ¿Qué pasa en las escuelas que forman psicólogos? Que es casi de lo único que hemos hablado. Pero la segunda dimensión, que es importantísima, es la práctica profesional. Ahora, ¿quién controla a las personas que ya están ejerciendo como psicólogos? Claro, se supone que, por ejemplo, en España hay un colegio oficial de psicólogos. En España. Y se supone que aquí hay uno también. Bueno, no quisiera hablar mucho del de México, pero en realidad hay dos, que son la Sociedad Mexicana de Psicología y la de Alternativas de Psicología, que no recuerdo bien cómo se llama. Pero sucede una cosa curiosísima, sucede que el Colegio Oficial de Psicólogos de España, que acaba usted de mencionar, no reconoce a ninguno de los dos, sino que reconoce al CNI, al Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología. Ellos dicen, si tú quieres ser miembro internacional, tienes que ser autorizado por CNI, ni por el colegio oficial acá, ni por las instancias. Eso es lo que ocurre. Y entonces, en cuanto al ejercicio de la profesión, se establecen se acepta mundialmente que hay 4 ejes básicos. El primero es la competencia profesional y ética. Debe ser certificado un psicólogo, y cualquier violación profesional, cualquier acusación de mala práctica profesional o de falta de ética profesional, la controlan estos colegios. Muy bien. Y las consecuencias son muy fuertes. Sí, supongo que sí. En México no hay posibilidad alguna para controlar la práctica profesional hoy por hoy, fuera del Ministerio Público, que pues eso ya es otro mundo, ¿no? Además, el control de la práctica profesional controla al cliente, no solo al profesional, sino que el cliente también debe tener una conducta adecuada, un comportamiento adecuado, y si no lo tiene, el colegio puede juzgarlo. Hasta donde yo conozco, eso nunca ha ocurrido en México. Incluso en las carreras más controladas, como son medicina, no se controla la conducta del cliente. Controlan también la práctica transfronteriza, que es importantísima. Y finalmente controlan lo que les llaman educación para toda la vida, lifelong learning. La UNESCO lo ha traducido como educación permanente. Es decir, una vez que, digamos, ya te doctoras, ahora cómo debes seguirte formando a lo largo de toda tu vida. Sí, incluso crear alternativas nuevas, ¿no? O sea, algo así como lo que aquí a veces se le llama educación continua, que también es bastante inconsistente, ¿no? Entonces, la propuesta tal vez podría ser generar un organismo que rija, que regule la práctica profesional en términos de psicología. ¿Qué hacer en México? Me pregunta usted. Sí, ¿qué hacer en México? Pues no sé, es decir, por supuesto, pues habría que fortalecer los colegios, pero hoy por hoy los colegios no tienen ninguna fortaleza ni legal, ni social, ni usted. Volviendo a España por tercera vez, el Colegio Oficial de Psicólogos, desde su nombre lo deja claro,
Sí. Es oficial. ¿Es oficial? Sí, ha sido creado por decreto gubernamental firmado por el rey. Ajá. De manera que no es de si yo quiero me adscribo y si no quiero no me adscribo. Todos tienen. Ahí es a fuerzas, Claro. ¿sí? Aquí no. Aquí no hay obligación alguna. Yo he ejercido la psicología durante más de 35 años y no pertenezco a colegio alguno. Bueno, he pertenecido, pero me salgo luego, de inmediato. Sí, muy bien. Es decir, no existe una estructura ni legal, ni siquiera legal, mucho menos social. Ahora, eso de lo legal también es muy complejo porque la APA pues, no tiene una estructura legal propiamente dicha, es el modelo. Además, ha sido más conocida por regir la forma de escribir, de publicar, más que por otros lineamientos que ella misma pues indebidamente, ofrece, ¿no? indebidamente porque la APA controla la práctica profesional, controla el currículum. Sí, el que sus normas para publicar sean conocidas pues es porque ninguna otra carrera ha desarrollado estas normas de manera tan eficiente. Por eso le digo, es algo triste, ¿no? Sí. Que nada más se conozca, bueno, que se abunde en esta no, pero la APA parte, ¿no? Tiene pero tribunales. tiene muchas cosas. Tribunales. Si lo acusan, si a un miembro lo acusan de mala práctica, la APA lo puede juzgar y puede llegar hasta las últimas consecuencias en el terreno profesional. Pues eso sería algo muy favorable que pudiéramos implementar en México con la finalidad pues también de controlar incluso a los charlatanes, ¿no? Porque debe haber... Claro, no, el problema es enorme, pero eso daría para horas de discusión. Sí. Mire usted, yo lo que creo que va a ocurrir así muy brevemente, que es lo que yo creo, nada más, es mi hipótesis personal, es que la práctica profesional de la psicología en México se va a comenzar a normar cuando entre en vigor la práctica transfronteriza prevista desde 1994 en el TLC. Va para 20 años que está prevista la práctica profesional transfronteriza y no ha avanzado. Sobre todo a partir de las Torres Gemelas, todo eso se congeló. Se congeló, claro, pues sí, es difícil la comunicación. Bueno, pero mire, ya como para ir cerrando esta tan importante reflexión respecto del estado de la psicología en México y en algunos puntos del mundo, a mí sí me gustaría que nos hiciera el favor de regalarnos algunas propuestas alternativas para tener una práctica más honesta, más comprometida, responsable de parte de los psicólogos en México. ¿Haría falta una institución que regule o tendríamos que empezar por la regulación personal? Yo no creo en lo segundo. Bueno, yo creo que si cada quien se puede regular a sí mismo, pues entonces estaríamos en la anarquía y todos seríamos felices, pero la historia demuestra que eso es imposible, no solo no deseable, sino imposible. No, yo creo que se requiere urgentemente fortalecer los gremios profesionales. En el caso de la psicología urge, la medicina está muy controlada, la ingeniería está muy controlada. Yo le pongo un ejemplo muy simple. Nadie puede firmar planos de construcción si no tiene una cédula profesional de ingeniería. Así es. ¿Sí? Mientras que cualquiera puede ejercer psicoterapia sin enseñar ni siquiera la credencial de lector. Sí. Entonces, yo creo que habría que avanzar en esa dirección. ¿Cómo avanzar? A mí me gustaría que me lo dijera. Después de más de 35 años de practicar la psicología, le digo, estamos igual que hace 35 años. Bueno, pero siempre es momento de ofrecer una alternativa, ¿no? Y aquí en la guía de entrevista que yo tengo me ponen que usted pues tiene mucha experiencia también respecto de ideas acerca del control de la práctica profesional. Sí, cómo no. Y entonces, sí sería muy interesante recibir de una persona como usted con esa capacidad y esa preparación una alternativa. ¿Nos puede ofrecer algo, o sea, muy rápidamente, muy concreto, sí? En las dos dimensiones. Exacto. Uno, en cuanto a la formación profesional, que es la base. Así es. ¿sí? El currículum de psicología en cualquier escuela debería adoptar los estándares internacionales mínimos. ¿Hay algunas áreas en particular que usted considere que son fundamentales en la formación? Me refiero fisiología, metodología, no sé, usted con su experiencia. Cómo no, metodología, bases biológicas del comportamiento me parecen esenciales y descuidadísimas. Exacto. Descuidadísimas. Y hay
normas internacionales, es decir, hay normas que dicen qué se debe enseñar de cada una de estas cosas. Los dos grandes modelos, el americano y el europeo, lo establecen. Ahora, en cuanto a la práctica profesional, escribimos hace ya algunos años un artículo sobre el tema de control de la práctica profesional, y lo que se plantea, yo lo que planteo en general es que también habría que voltear hacia los estándares internacionales. Muy bien. Que es muy difícil suponer que podemos desarrollar nuestros propios estándares, que como México no hay dos. Muy bien. Doctor, pues no sabe de verdad cuánto le agradezco esta participación, seguro va a ser muy bien recibida por parte de la comunidad. Si tiene algo más que agregar, mire, nosotros además no triangulamos el contacto, es directo, así que si usted no tiene inconveniente nos regala su correo electrónico para que cualquier persona claro que sí. entre en contacto con usted de forma directa. Es mnemónico, es Adolfo López Suárez, sin acentos, sin guiones, sin nada, Adolfo López Suárez, @yahoo.com.mx. Y un último comentario. A mí me parece sinceramente muy importante lo que están haciendo, los felicito, apoyaré en lo que pueda, pero creo que este acceso a las nuevas tecnologías es fundamental para reorganizarnos, porque creo que nos urge reorganizarnos. ¿Sabe una cosa? Yo lo voy a decir también públicamente. Este comentario lo recibo con una muestra de apoyo de alguien que yo considero muy importante y que respeto sobre todo. Gracias. Y pues me da un enorme gusto haber recibido hoy al doctor Adolfo López Suárez. Le agradezco infinitamente las palabras que nos regaló, las propuestas que nos hizo, los comentarios acerca de la necesidad de controlar la práctica profesional, particularmente en la psicología, y espero no sea la última vez que nos haga el gran favor de apoyarnos en esta empresa que estamos realizando pública con el fin de ayudar a la comunidad. Claro, sí, de ustedes depende, y mis felicitaciones, sinceras. Doctor, muchísimas gracias. Y que tenga usted una hermosísima tarde. Muchas gracias. Quedamos en contacto, como siempre, la Facultad de Ciencias de la Conducta, la Universidad Autónoma del Estado de México y ahora nuestros colaboradores al servicio de la comunidad, esperando que toda esta información les venga bien, les sea útil para las áreas en las que cada uno de ustedes se desenvuelve. Quedamos en contacto, nos encontramos en la próxima. Que tengan muy buena tarde.